hablo con Noel Alejandro Leal. Esta es su hora, esta es la hora que usamos para despertar a Venezuela. Noel, muy buenas madrugadas. Muy buena madrugada, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, esta semana estoy absolutamente perdida, Cuéntame. pero perdida de toda perdición. Me pongo a leer noticias, como hago siempre, y hay una que me asombra. Dice: la oposición necesita el endoso explícito de María Corina Machado para ganar en Venezuela, según dice un experto. Entonces, sabemos que está inhabilitada, que puso a otra persona para que cuide su lugar, que tampoco pudo ir, pero hay encuestas. Entonces, una encuesta dice María Corina ganaría con el 71.9 de los votos. Otra también lo da con el mismo puntaje. Y otra dice, María Corina derrotaría por casi 40 puntos a Nicolás Maduro en las presidenciales. Otra encuesta, pero 71.9 y 40 me da 100, casi 120. Por eso no te preocupes. Nosotros hemos tenido en distintas elecciones municipios donde hay muchos más votos que el 100%. Por eso no te preocupes. Eso también se vio en las elecciones de Brasil. No, eso pasa. Es que la gente tiene tantas ganas de votar que vota demasiado. Es increíble, increíble. Lo que, hablando en serio, sacando el 71.9 y los 40 puntos arriba, lo que me molesta es el abuso con el venezolano de a pie. Es una vergüenza que se lo siga llamando. Hay otra más. No, 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 esta viene junto. Se han dado cuenta que el gobierno de Maduro ha irrespetado 3 puntos del acuerdo de Barbados. Descubrieron eso, increíble. Sí, se Déjame esa dieron cuenta, noticia. pero politólogos, ¿eh? No, 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 no cualquiera. Tres expertos politólogos, que, ¿para qué nombrarlos? Se dieron cuenta que uno de los puntos es respeto a la selección del rival. No lo han respetado. Oye, vale. Pero no estaba claro desde el primer momento que la señora Machado estaba inhabilitada. ¿Dónde está el irrespeto? La inhabilitaron y punto. Si ella aceptó la inhabilitación, no es irrespeto. Ella la aceptó, la acató en el 2015, para las elecciones del 2015, que fue cuando se le impusieron por un año, pero después la multiplicaron por 15. Oye, por 15. Este, bueno, lo cierto de todo esto es que esto están, por lo menos descubrieron eso, que la tiranía y respeta los acuerdos de Barbados. Lo peor es que si se ponen a sacar la cuenta de las letras pequeñas de los acuerdos de Barbados, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, todo lo que tiene que ver con los resultados del acuerdo de Barbados, todo, absolutamente todo es contrario a los intereses de Venezuela, no a los intereses del chavismo. El chavismo contentísimo con todos los resultados de lo que salga del acuerdo de Barbados, porque a todo eso las letras pequeñas benefician al chavismo. Chavismo, el acuerdo de Barbados decía, usted tiene que habilitar a los candidatos en base a un protocolo que usted establezca. Y eso fue lo que hicieron, ese protocolo lo colocaron, los noruegos estaban muy contentos cuando el protocolo estuvo sobre la mesa, y bueno, y el protocolo estaba diseñado para mantener la inhabilitación de María Corina. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Eso es muy importante que se entienda. Esa es la realidad, no las pendejadas que están diciendo es tan maravilloso. Sí, pero el segundo punto es más interesante todavía. La fecha de la elección y el cronograma apretado. El Oh. chavismo y la oposición acordaron en Barbados proponer que la elección se celebrara en el segundo semestre del año. ¿En qué mes se va a hacer? Bueno, en el segundo semestre del año. Y bueno, pero la fecha no fue pactada por ambos bloques, entonces no se respetó. Pero se hizo en el segundo semestre. Este no es un punto para que se enojen. Para Para nada, enojarse eso es hay lo que otros acordaron. muchos. ¿Qué es lo que acordaron?
Después dice que el otro punto es la actualización del registro de votantes. El chavismo y los opositores prometieron en Barbados que la actualización del padrón de votantes incluyera jornadas especiales de inscripción, bla, 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 bla. Mi pregunta para los señores que se oponen a los puntos que están irrespetados. Vamos a hacer un nuevo padrón. ¿Quién lo controla? Y hacer un nuevo padrón. Y eso es parte de el imposible y es porque constantemente sostengo de que el voto es absolutamente inviable en Venezuela. Nosotros tenemos que recordar cosas como lo que se denominó la lista, la lista, no, eh, las actas de la traición. Las actas de la traición eran unas cosas firmadas por los representantes electorales de la Mesa de la Unidad Democrática, representantes electorales de Capriles, que firmaron un acuerdo donde ellos mismos reconocían que dentro del padrón electoral habían X cantidad de millones de votantes sin huella digital, cantidad de votantes fantasmas donde ellos decían si esos votantes fantasmas existen. Para más nosotros tenemos que recordar todas y cada una de las distintas cochinadas que se han visto de lo que sucede en el registro electoral nacional, que van desde 10.000 personas viviendo en una sola casa, la cantidad de Superman, la cantidad de personas con el mismo número de cédula, Con bueno, los años, ciento y pico de años. con los años, con todas estas cosas, y lo que ya acabamos de hablar de esto, municipios donde hay más votos que el 100% de los votos cuando se suman todos los votos participantes. Este, entre tantas y tantas cochinadas, pues nosotros tenemos que recordar aquel punto de las elecciones del 2006, aquella de Rosales, donde le dijeron al país que con 26 millones de habitantes podían haber 16 millones de electores. Eso raya en lo antinatural. Pero el país estuvo feliz con aquello, ¿no? Entonces, estos mismos politólogos van por la misma gracia. Y todo esto discutiendo fantasías y mentiras, porque lo importante recordar en cada una de estas cosas es que Venezuela está en tiranía. Venezuela está en una tiranía comunista que se ha ido instaurando gracias a eso, gracias a esa mentira constante, gracias a ese voto a voto, gracias a la vestimenta democrática de esta desgracia. Entonces, por supuesto que todo lo que ha habido con cada una de las distintas mesas de negociaciones con las cuales ha venido jugando el chavismo, lo que han traído para Venezuela es la oportunidad de que la tiranía se afiance. No dista nada con lo que sucede en las negociaciones de Barbados, coordinadas por la estructura noruega de negociaciones. Esa misma estructura de negociaciones que tiene como principal jugador para estos asuntos a Dag Nylander, que fue el coordinador de las negociaciones de la FARC en La Habana, apadrinadas por Chávez en su momento, el mismo Dag Nylander que fue nombrado por el secretario general de la ONU como buen oficiante en los asuntos de Venezuela con Guyana, menos mal que ya ese cargo se venció, pero es el mismo Dag Nylander que habilitó el espacio para que los documentos de cuando aquí existía aquel chiste del gobierno interino, los documentos que salían emanados de la mesa de negociaciones dijeran por el gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, y por la plataforma unitaria Gerardo Blay. Es decir, cero reconocimiento a aquel chiste ridículo que, por supuesto, no tenía viabilidad alguna, que fue el interinato. Entonces, todo lo que sale de Barbados, por supuesto que va manchado de algo muy nocivo, porque el nacimiento es muy nocivo y esto es algo que la gente no quiere recordar, o mejor dicho, no se lo dicen para que la gente no lo recuerde. La primera negociación que hubo para incorporar el aparato de diálogo noruego se hizo en La Habana. Entonces, si nació en La Habana, ¿creen que algo iba a ser bueno para la Venezuela que busca libertad? Ok. Entonces, ya pasamos del asunto de Barbados, que es una cosa escandalosa, pero ya es un caliche barato, ya es una cosa que no tiene la más mínima importancia, porque el gobierno no va a recibir presión alguna por lo de Barbados. Olvídense de eso. Ok, las encuestas. María Corina Gana. Es importante recordar que el chavismo pierde frente a cualquier candidato en cualquier encuesta, y más Maduro. Por supuesto que los números iban a ser ridículos, por supuesto que los cálculos son estúpidos, porque lo que los hacen son los mismos. Tan es lo mismo que esto es válido recordarlo. Precisamente uno de los firmantes de las actas de la traición es Roberto Picón, que después llegó a ser
rector del CNE y después lo pusieron preso y después, o después de preso fue rector del CNE, en realidad no importa. Porque todo eso forma parte del ridículo show para hacer que la gente crea que en Venezuela existe algún tipo de posibilidad de salida electoral. Por supuesto que María Corina arrasaría en unas elecciones limpias con Maduro. ¿Son viables las elecciones limpias cuando usted está en tiranía? Entonces no discutamos eso. Por supuesto que usted pone el perrito de la calle y lo pone en una elección limpia con Maduro, ese perrito va a ganar. Por supuesto que Maduro no va a poder competir contra el perrito de la calle. Maduro no pudiese competir ni contra un poste en una elección limpia. Maduro nada más juega con los candidatos que pueda controlar, tal como los hizo Chávez. Entonces no hay ningún problema con eso. Y si no, se arma toda la estructura adicional. Debemos recordar cómo se le decía en la campaña de Capriles del 2012, era el flaquito peleando contra el titán Chávez. Y con eso van haciendo el trabajo para meterle a la gente en la cabeza de que, por supuesto, el candidato con lo que va a pelear el chavismo va a perder. Poner ahorita a discutir a Maduro con Manuel Rosales, por supuesto que Manuel Rosales ganaría en una elección limpia. Por más absurdo que parezca, mi país votaría por esa cosa, por Manuel Rosales, con tal de salir de Maduro. Y votará, jurando que con eso van a salir de Maduro. Y por supuesto que en números reales pudiese ganar, pero para números reales tendría que haber elecciones limpias y tendría que haber democracia en Venezuela. Y eso no existe en Venezuela desde 1999, donde quedó abolido el Estado de Derecho. Y para más en el asunto de lo que tiene que ver con el apéndice electoral, en el 2004 quedó científica y académicamente demostrado la inviabilidad del sistema electoral venezolano. Sistema electoral que ha sido avalado por todos y cada uno, por todos los nombrados, incluyendo María Corina, una y otra vez. Entonces eso es muy importante recordarlo para tener esa realidad. ¿Quién gana una elección con Maduro? Cualquiera. No importa que sea, cualquiera. Eso es importante entenderlo. ¿Es posible una elección libre en Venezuela? No. Ya. Entonces dejemos esa discusión aparte. Vamos al resto de la discusión del show. Como explicamos ya hace muchísimo tiempo, el candidato será Manuel Rosales. Hay algo bien interesante dentro de la cantidad de maldades y abusos que se le hace a la gente que está creyendo en la fantasía electoral. Los distintos operadores políticos se han ido dando cuenta de que la gente no se está comiendo mucho el cuento de la fantasía electoral. Sobre todo la parte del cuento donde le dicen, vamos a tener un candidato que va a poderle ganar a Maduro. Ya la gente está empezando a mirar feo esto. Mira, de verdad, esto es ridículo. Manuel Rosales no puede ganarle a Maduro, pues Manuel Rosales lo que está haciendo es un negocio. Y todas las cosas que son una realidad que han ido marcadas desde el principio. Pues nadie le tiene confianza a Maduro, a Rosales. Rosales lleva los votos de la estructura clientelar, de lo que significa ser el gobernador del estado Zulia, más el voto del voto adicto. Bueno, y por supuesto, si María Corina le endosa el apoyo a Manuel Rosales, yendo en contra de todo lo que María Corina haya dicho, pero no es novedad, es lo que siempre ha hecho. Entonces, si en un acto de coherencia con su incoherencia ella decide brindarle su apoyo a Manuel Rosales, por supuesto Manuel Rosales tendrá muchísimos más votos y mucha más gente participará en el show electoral. Pero el triunfo será de Maduro, triunfo. Lo de triunfo muy entre comillas. Entonces, como la gente ya está entendiendo de que eso de ganar como un candidato es algo técnicamente ridículo, ahora le han dicho a la gente la importancia de hacer bulto, representación para una negociación. Porque lo más importante es que exista cómo negociar con el chavismo. Entonces, le dicen a la gente de manera clara que el voto es su arma para la construcción de esa eventual negociación. Ok, para que exista negociación tiene que haber algo que poner en la mesa. Lo único que puede poner en la mesa la oposición en una negociación con Maduro es impunidad a futuro. Ya no queda más nada, porque la oposición no controla a que la gente salga a las calles. La oposición no tiene hoy en día, dentro del marco de la geopolítica, un juego bueno para lo que pudiese ser un espacio de bloqueo internacional o lo que una vez calificaban como una amenaza creíble. Entonces, lo único que tiene la oposición para negociar es impunidad a futuro.
para que la impunidad a futuro sea válida, yo tengo que verme amenazado. Yo como criminal que estoy en el poder tengo que verme amenazado de alguna u otra manera. Si no, puedo dejar para dentro de más adelante la negociación de la impunidad a futuro. Vamos a poner un punto bien interesante para que se entienda que esto no es la primera vez que sucede. No vamos a irnos atrás a lo que sucedió cuando el 11 de abril del 2002, esta semana, ya estamos hablando de 22 años de esa masacre, 22 años de abril del 2002. Algo que mucha gente quiere ir escondiendo. Bueno, no vamos a tocar aquello donde a la vuelta de las negociaciones el gobierno tenía que verse obligado a ceder en ciertos aspectos, pero todo eso fue el gobierno arreglando. En un momento tan increíblemente delicado, y estamos hablando de 3 años de inicio de gobierno, no de 25 años de instauración de tiranía. Ok, vámonos para acá. Vamos a llegarnos aquí al 2019. En el 2019 ocurrió el chiste este del interinato. El chiste este del interinato tenía un factor geopolítico muy a favor de la libertad de Venezuela. Se encontraba en la Casa Blanca el presidente Donald Trump. El presidente Trump es el que logra que exista primero el desconocimiento del chavismo como gobierno, algo fundamental y algo increíble, desconocer al chavismo como gobierno. Y logra un segundo paso más importante, pero terriblemente dañino para los que tenemos conciencia sobre la realidad venezolana, que fue reconocer el chiste que era el gobierno interinato y reconocer aliado como algo. Pero 60 países de lo que cuentan dentro de la comunidad internacional y sobre todo en lo que respecta a Occidente, validaron ese tipo de acciones. Junto con eso, el guiado y la estructura del interinato manejaron la única carta que tenía, que puede manejar la oposición. Porque tenemos que recordar que todo el asunto de sanciones, cualquier cosa de esto es decisión estricta de la Casa Blanca. Entonces, la única carta está muy clara y demostrada en aquello que llamaron Estatuto de la Transición. El Estatuto de la Transición lo único que se basaba era en impunidad, impunidad e impunidad. Simplemente eso. Si en ese momento en el cual el chavismo estaba con el país en hiperinflación, en ese momento en que existía esa realidad geopolítica que permitió el desconocimiento por parte de 60 países, en ese momento, ya con la industria petrolera destruida por Chávez con su pito, en ese momento, frente a esa realidad, el chavismo no aceptó la negociación de impunidad. Hoy está dentro del marco de sus intereses. Entonces, le meten a la gente la mentira de que vamos a ir haciendo el bulto para poder negociar, para que exista algún tipo de representación. Representación que nombre algo como Gerardo Blay. Para nombrar a algo como Gerardo Blay, hubo aquella elección del 2015 donde Gerardo Blay ni siquiera resultó como diputado, no estaba ni en las listas. Y en aquel momento la oposición legitimó el chavismo y legitimó todo el sistema, diciendo que fue una elección donde participaron 14 millones y pico de votos, de los cuales la oposición sacó 7 millones y pico, dejando una representación supuestamente para el chavismo de 6 millones y tantos mil votos. Todos sabemos que eso es mentira, pero eso fue lo que sucedió en el 2015. Y eso pudo llevar a que existiese una mesa de negociación después del desconocimiento para poner a algo como Gerardo Blay. Ahora, ¿quién sería el nuevo negociador de lo que salga de una competencia con Manuel Rosales? Barbosa. Bueno, el cierto es que Gerardo Blay, como Leopoldo López, como Barbosa, fueron vicepresidentes de Un Nuevo Tiempo también. Entonces todo sigue más o menos en casa. Lo increíble es el abuso, que le sigan diciendo a la gente esta mentira de que con el voto van a conseguir algo en tiranía, que sigan vistiendo de valentía el voto en tiranía, que sigan diciéndole al mundo de que existe algún tipo de vía democrática para salir de esta desgracia, que le sigan diciendo al mundo y que el mundo se aproveche de esa mentira, porque el mundo está bien claro en ese sentido. Todos están absolutamente claros de que no existe ningún tipo de vía electoral en Venezuela, pero el show debe continuar. Y todos trabajan para que el show continúe. Una cosa realmente lamentable, porque todo simplemente cambia si el venezolano decide despertar. Si el venezolano decide despertar y se van prendiendo las alarmas de lo que pudiese suceder en Venezuela, ahí la cosa cambia. Ahí el mundo termina de volver a reencontrarse con aquello de que
no existe vía electoral en Venezuela, que no existe vía judicial en Venezuela, que no existe vía legislativa en Venezuela. Y enfrentamos toda la realidad de que vivimos en tiranía. Y los aspectos de la lucha contra una tiranía están muy lejos de toda esta pendejada dentro del marco de la democracia que quieren imponerle al chavismo. Esa es nuestra realidad. Escucharte es tan fácil de entender lo que decís. No entiendo de verdad cómo el que te escucha puede seguir creyendo que puede ir a votar y que ese voto vale. Hay otra encuesta, porque para hacer encuestas es fácil. Dice que más del 40% de los venezolanos pensarían en abandonar el país si Maduro gana las elecciones. Bueno, que se vayan yendo ya. Sí, eso me recordó a algo que creo que he comentado aquí. Para el revocatorio del 2004, para el revocatorio del 2004, yo tenía una conocida que ella este, era firmemente creyente en la estructura opositora de aquel tiempo, de la Coordinadora Democrática, y en María Corina y en Súmate. En aquel tiempo ella era una persona medianamente acomodada, aparte de con capacidades técnicas profesionales eh, fuertes, altas, y dedicó no solo su trabajo, su esfuerzo, sino también puso mucho dinero en el financiamiento de todas las distintas estructuras que hicieron posible todo lo que tuvo que ver con el referéndum revocatorio, desde la recolección de firmas y cada una de estas cosas. Y yo le explicaba a ella, yo le dije a ella, nada de esto funciona, todo esto traerá la revalidación del chavismo en el poder. Dice, no, él, eso no puede ser. Entiéndelo, aquella oposición es 100% colaboracionista. Entonces lo que hará es facilitar todo para que el chavismo permanezca en el poder. Si eso pasa, yo me voy del país. Yo le dije, voy haciendo las maletas. Bueno, Ujú. cumplió con lo de irse del país, pero más nunca me dirigió la palabra. Nunca. Fue total y absolutamente incapaz de reconocer que ella estaba en el error. Fue absolutamente incapaz de reconocer, como gran mayoría de los venezolanos que buscan mentirse, aún hoy, 25 años de tiranía, con respecto a la realidad electoral. Y es triste, porque es eso, no solo es entender la realidad electoral, el control que ejerce el gobierno a través del Ministerio Electoral del CNE, sino entender lo que es el colaboracionismo por aquello que llaman oposición. Básico para poder comprender la realidad de cómo llegamos aquí. Eso es básico. Después viene la otra parte del ABC que enfrenta al país una serie de realidades. Un gobierno que utilizó a la institución armada de Venezuela, institución que mucho antes de la llegada de Chávez llegaba a contar con un 90 y tanto por ciento de aprobación, igual que como contaba en aquel tiempo la Iglesia Católica. Los dos bastante disminuidos hoy, ¿no? Pero esa era Sí. la realidad de nuestra Fuerza Armada. Pero un gobierno que tomó a esa institución de la Fuerza Armada para dispararle a los venezolanos en protesta, creen que va a utilizar el otro instrumento que controla, el principal instrumento de control, el verdadero ejército que lo sostuvo en los momentos difíciles, que es el Ministerio Electoral, el CNE, para facilitarle a la oposición que gane, que tenga algún tipo de posibilidad real en la elección. Entonces, por eso es que ya este tipo de discusión entraron en aquello de mucha gente que necesita ayuda psicológica para dejar de mentirse. Porque la clave está allí, dejarse de mentir para poder recuperar el país. ¿Jenny? Sí, 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 así es. Las noticias esta semana han sido muchísimas, muchísimas. A comienzos de semana, Cliver Alcalá, 21 años de cárcel. Ahora, aquí sí necesito que me aclares un poco el panorama. Él admitió 2 intentos para derrocar a Maduro, la entrega de armas a las FARC y la custodia de un comandante guerrillero. ¿Las FARC ahora son buenas? Las FARC han sido siempre buenas para la revolución. Debemos estar conscientes que el nacimiento del Foro de Sao Paulo fue toda esta estructura de partidos de izquierda con el narcoterrorismo de la FARC y el ELN. Es decir, eso es una sola cosa
desde el inicio de esta etapa del proceso revolucionario comunista. En 1989, cuando Fidel y Lula crean el Foro de Sao Paulo, le dan la entrada formal a toda la estructura del narcoterrorismo colombiano. Es decir, la FARC, el ELN y todas las distintas versiones que han salido de ahí. Hay que recordar los estrechos lazos de Chávez con la FARC. Empezamos con lo de Urdaneta Hernández, aquella vez que le pidieron unos millones y fue Urdaneta a preguntarle a Chávez, mira, ¿qué es esto? Y él le dijo, dáselo, esos son buenos muchachos. Y Chávez en el Congreso diciendo que la FARC era un movimiento beligerante, en lo cual Chávez en el Congreso pidiendo después un minuto de silencio por la muerte del criminal Reyes Reyes. Entonces, Chávez en el Congreso diciendo, este gobierno es una columna guerrillera. Hice un artículo al respecto donde colocaba a Chávez como el presidente de la subversión. Bueno, entonces, lo cierto es que lo que hizo Cleaver con la FARC fue siguiendo las órdenes de Chávez. De Chávez en el gobierno de Chávez, donde Maduro era el canciller. En el gobierno de Chávez que finalizó con Maduro como vicepresidente. Es decir, por lo que a Cleaver están enjuiciando en los Estados Unidos fue por las órdenes de ese gobierno. No porque Cleaver tuviese una iniciativa que va a hacer un negocio con la FARC. Él. Ok. Ahora para el gobierno es muy difícil calificar a Cleaver, mira, tú eres un traidor cuando eras tan increíblemente fiel. Lo cierto de todo esto es que más allá de lo que haga el chavismo o diga el chavismo sobre su socio, sobre su hijo, sobre Cleaver, está lo que esta absurda oposición hizo con Cleaver. Porque todos debemos recordar a Cleaver con el guiado, cuando el Cucutazo, y Cleaver era un asesor militar, cuando el guiado, en compañía de toda la estructura opositora, felicitaba, lloraba por el torturador Rodríguez Torres, aplaudía a la criminal Luis Ortega Díaz, se reunía con personajes que destrozaron la economía venezolana como Jordani y Navarro. Todo, el guiado diciendo maravillas sobre el pollo Carvajal. Entonces esa es la realidad de lo que ha ido empujando la oposición, esa oposición que se vive preocupando por los votos del chavismo o por lo que hace el chavismo, por lo que piensa el chavismo. Pero los votos del chavismo, si cada vez que el chavismo tiene que votar no pasan los 2 millones, de verdad puede contra los votos de esa oposición que marcó 7 millones y 7 millones cada vez que se recogían firmas o cualquier cosa de eso. Esas son las realidades. Importa el pensamiento político de los que fueron torturadores, violadores de derechos humanos, promotores de encarcelamiento de venezolanos inocentes, traficantes. Ese es el pensamiento político que importa. Importa el pensamiento político de quienes de manera consciente destruyeron la economía venezolana y destruyeron a la empresa petrolera. Eso es lo que el chavismo necesita para poder ganar electoralmente, perdón, la oposición necesita para poderle ganar electoralmente al chavismo. Bueno, entre eso y otros tantos insultos está esa realidad. Lo de Cleaver es una fotografía de lo que le sucedería a casi todo el alto mando militar venezolano durante todo el periodo chavista. Todos han tenido relaciones con la FARC, la gran mayoría están involucrados por el narcotráfico, y cada uno de ellos lo hizo siguiendo órdenes de Chávez, siguiendo órdenes de la estructura de gobierno a la cual Maduro ha pertenecido durante estos 25 años. Es decir, que lo que nosotros vemos en Cleaver, por supuesto, es un efecto que pudiese ser válido para todos y cada uno de los funcionarios del chavismo, civiles o militares. Él dijo en un momento de su discurso, aquí está, lo que reconoció Alcalá ante el tribunal estadounidense es una brutal realidad que vive en Venezuela desde que Hugo Chávez asumió el poder. La mayoría de los militares de las Fuerzas Armadas son responsables por participación o por omisión de la tragedia que vive Venezuela. Así es, así es. Y en otra parte dice algo que esto sí que no me lo creo. Cuando me retiré, el presidente Maduro me ofreció un cargo de embajada en un país europeo, ofrecimiento que rechacé tajantemente por no sentirme en condiciones morales de representarlo internacionalmente. Esa no me la creí. Yo creo que quizá hubo un error de apellido, porque el que culpa cargos en embajada es el hermano de Cleaver.
Ah, ah, ah. Bueno, él entonces se entregó, por él había 10 millones de dólares, ¿no? Sí. Al entregarse, ¿no los cobró? Es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena Porque pregunta. dice, me entrego, ¿me pagan los 10 millones? Debió No sé, haberlo pedido. digo. Sí, debió haberlo pedido y Debería, debería. Y exacto. ahora le dieron 21 años. Pero si yo no estoy mal informada, don Maduro sigue en amistad con una parte disidente de la FARC. Sí, lo que lleva el título de la segunda Marquetalia, por supuesto, es que es lo mismo. Por eso es que no importa si se cambian el nombre o cualquier cosa. El nacimiento del Foro de Sao Paulo es los movimientos de izquierda con el narcotráfico terrorista, con el narcoterrorismo. Socialismo y crimen siempre van de la mano. Por supuesto que esa sociedad Sí. continúa. Eso no hay ningún tipo de cambio. Sigo con las dudas. Por favor, Puedo dígame. seguir preguntando. Bueno, otra noticia. Eh, detienen al ministro de Petróleo, Tarek El Aizami, porque el señor mandaba al extranjero maletas con efectivo y oro. ¿Y se enteraron ahora? Bueno, vamos a colocar la principal pregunta que se está haciendo el venezolano común. ¿Por qué Ujú. ahora? ¿Por qué Exactamente. ahora? En el momento de la captura yo coloqué un tuit a tono de chiste porque era una discusión que tenía mucha gente desde aquella acusación contra el Aizami y explicaba que en la horchila no estaba porque no estaba bronceado, que van ganando los que hacían apuestas de que estaba en la viñeta. Bueno, cada vez sale muchísima más información, información que ya era conocida, ¿no? Pero ahora ya se hace más pública de que ciertamente se encontraba en su casa en Fuerte Tiuna. Este, mmm, que todo el mundo sabía que estaba ahí. El asunto es por qué ahora. La palabra clave es timing. Es un timing para la discusión política, la discusión se va para él, dejamos de discutir un poco las barrabasadas electorales, seguimos centrados en el Ujú. asunto. Lo que habíamos hablado la semana pasada, el candidato es Maduro, el candidato es Rosales, ya, no vamos a discutir todo lo demás. Entonces, esa parte del timing se cumple. Pero el punto más interesante del timing lo da algo que también pasa por debajo de la mesa y que va de la mano de algo que también hemos discutido. Lo único que se lleva a la mesa de negociaciones por parte de la oposición es eso, la impunidad. Pero el resto de las cosas es una negociación entre la Casa Blanca y el chavismo. Dentro de esa negociación de la Casa Blanca y el chavismo, en México hubo una reunión secreta entre distintos representantes de la Casa Blanca y representantes del chavismo. Ningún representante por parte de aquello que llaman oposición. Ni siquiera Gerardo Ley, imagínate, un hombre tan serio como él. Ni Sí, siquiera claro. Gerardo Ley fue a esa invitación. Y el asunto es que se da esa reunión y al día siguiente aparece el Aizami. Debemos recordar una cosa muy importante. El Aizami está solicitado por el ICE. No, el Ujú. Aizami no entró en el listado este donde entraron todos los demás, casi un año y pico después. No, el cartelito del Aizami sí decía captura, no como el de los demás que decía información que lleve a su captura y enjuiciamiento. Ujú. El cartelito del Aizami era claro que decía captura. El asunto es, y aparte fue directamente el ICE, no la Secretaría de Justicia. Entonces, hay que entender un poco cómo funcionan las agencias federales, cuál es la parte protocolar política y cuál es la parte efectiva. Entonces, frente a esa realidad, el, después justo de esta reunión en México y ayudando para el timing político, tanto nacional como en el de la Casa Blanca, que le permite mantener el asunto de que si no te reimpongo sanciones porque si estás luchando contra la corrupción, se detiene el examen. El asunto es que el gobierno en ningún momento puede decir que voy a extraditar al examen, porque sería reconocer la situación por la cual los Estados Unidos lo quiere. Claro. Entonces el gobierno decide, vamos a colocarte a ti ahorita
para que entre todo dentro de este marco, dentro de este timing perfecto y pases tú y vamos a que tú cargues con toda la basura. Vamos a aprovechar que quizás estés enfermo y que te vayas a morir dentro de un ratito. Y entonces, anda, ayuda a los panas. Termina de cargar tú con toda la basura. Todo lo que se ha robado en este país te lo robaste tú. Todas las cochinadas de las maletas las hiciste tú. Las empresas fantasmas las hiciste tú. Desde petróleo a criptomonedas lo hiciste tú. Y déjame acordarme que también debe haber hecho algo muy malo con respecto a la minería, porque también lo hiciste, Tarek. Entonces cargará con toda y toda la basura posible, con la esperanza de que esté realmente enfermo y se muera. Eso pasa. Entonces, esa es la realidad del timing de por qué aparece Laizami, Ahora. sale de su escondite y es capturado y es llevado a... Eso, se encuentra bajo la ley venezolana. Ahora, ¿él a cuántos kilómetros estaba de Caracas, supuestamente? Bueno, la información que corre es que estaba en Fuerte Tiuna, en su casa en Fuerte Tiuna, que tiene como vecinos a un familiar de él, sí, que tiene como vecino a un par de jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Ah, pero estaba en este planeta. La Porque información, como demoraron tanto en encontrarlo, yo supuse que estaba no sé dónde. ahí está. Pero estaba a la vuelta de la esquina. No solo en la vuelta de la esquina, en su casa. Sí, pero vamos a ser lógicos. Cuando alguien se esconde, no se va a esconder en la casa. Entonces hay que buscarlo en otros lados. ¿Cómo voy a ir a buscarlo a la casa? Por eso hasta en el tweet ese donde hablaba de dónde estaba escondido puse comillas. Bueno, esa es la parte del chiste, de este abuso constante. Conste, estamos viendo cómo funciona ese gobierno, ¿no? Y es a ese gobierno al que le están pidiendo elecciones limpias o que respete algún tipo de reglas dentro de la posibilidad de una negociación y este tipo de cosas. Tú sabes que con eso de las reglas y la posibilidad de la negociación y todo lo demás, vamos a abrir un poquito sobre las realidades globales y ahorita volvemos a las dudas tuyas, pero para que la gente entienda de el chavismo cómo va a respetar las reglas de las realidades globales actuales. Este, hace nada Israel bombardeó un consulado iraní en Siria. La Ujú. semana pasada, el Ecuador entró para sacar a Jorge Glass de la Embajada de México. Sí. Eh, esta semana, Chile solicita a Venezuela que entregue a los que participaron en el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda. Ujú. Señores, esa es la realidad de las reglas con las que se está jugando hoy. Esa es la realidad de las reglas con las que se está jugando hoy. Hasta este punto, que Chile tenga que reconocer que una estructura venezolana, de una estructura de chavismo, participó con uniformes del gobierno chileno en el secuestro y asesinato de un teniente venezolano que había estado preso y señalado por querer buscar la libertad de Venezuela. Esa es la Ujú. realidad. Entonces, esas son las realidades que hay que enfrentar para que tener en cuenta de qué acuerdo va a respetar el chavismo en qué mesa de negociación. Por favor, seamos un poquito serios con respecto, por lo menos, a la realidad geopolítica que se está viviendo y lo que se está haciendo con las reglas de la comunidad internacional para poder por lo menos guiar a la gente con respecto a la realidad de lo que estamos viviendo, para podernos ir enseriando e ir construyendo la masa crítica necesaria, ir construyendo esa tarima donde poder subir a una vanguardia que logre eh, en cuanto se pueda abrir una verdadera ventana geopolítica, ejecutar el cambio necesario en Venezuela. El resto simplemente lo que conduce es a legitimar el chavismo. No hay otro espacio cada vez que la gente va a votar, cada vez que le mienten a la gente con el liderazgo que va a poder ganarle a Maduro vía electoral o el liderazgo necesario para ejercer una estructura de negociación. Lo que le están diciendo a la gente es legitima al chavismo otra vez. Anda, vale. Si lo has hecho todos estos años, ¿qué te cuesta una vez más? Sí.
Eso es Sí. todo. Ahora, el gobierno chileno fue muy fuerte, Sí. porque ellos dicen que el asesinato de Ronald Ojeda fue orquestado desde Venezuela, Sí. directamente. Y en lo particular yo estoy bastante impresionado porque no esperaba, debe haber muchísimas presiones políticas internas frente a esa realidad para que el gobierno de chileno tuviese que tomar este tipo de decisiones. Porque el principio era ocultarlo, el principio era ver cómo ocultamos esto, Sí. esto no pasó, sí, bueno, sí, este es el señor que se murió, y todo era intentando echar tierrita. Pero la discusión interna en Chile tiene que estar realmente candente como para tener que soltar esto y generar lo que va a ser, por supuesto, una escalada diplomática. Ya Chile llamó a consultas a su embajador. Ujú. Eso puede traer que mañana se tengan que romper las relaciones, dado que Venezuela no va a devolver a nadie, porque Venezuela va a hacer oídos sordos frente a esa realidad, o pondrán a Diosdado a insultar a Boric como él lo hace tradicionalmente. Entonces no Sí. hay mayor novedad con eso. Ahora, las tres grandes razones de la tensión es que Venezuela niega la existencia del Tren de Aragua, por ejemplo. Sí, sí. No existe. El tren de agua no existe. Tú sabes que en Venezuela, como Chávez prometía trenes por todos lados, vía férrea, entre todas las promesas absurdas que decía Chávez, este, corre el chiste de que por supuesto que el tren del agua no existe, porque se robaron los reales para construirlo. Entonces, bueno, aparte de eso, la realidad de lo que es la organización criminal transnacional chavismo, perdón, Tren de Aragua, está el hecho de que en distintos países ahora todo es Tren de Aragua. No importa. No importa el criminal. Si el criminal es venezolano, es Tren de Aragua. Bueno, ya está. En cierto punto es algo que, si bien no es real, es algo que pudiese ayudar a beneficiar la reconstrucción de Venezuela. Que se marque eso como el Tren de Aragua y no como venezolanos delincuentes. Ya bastante daño nos ha hecho el gobierno. Ya bastante. Yo no sé si creo que el país todavía no está cansado de eso, pero ser el ejemplo de lo peor constantemente ya es algo que debería causarle dolor a todos los venezolanos. Cada vez que se quiere señalar algo como algo malo, como algo podrido, es Venezuela. Cada vez que se quiere señalar algo que está muy mal, es Venezuela. Todo ejemplo de lo malo es Venezuela. Muchos venezolanos se quejaban de que Venezuela era conocida por petróleo, béisbol y mujeres hermosas. Se quejan de eso, cuando hoy somos reconocidos por narcotráfico, comunismo, prostitución, Sí, sí. destrucción, venta de armas, tráfico de cualquier cosa, por destrucción, por todos y cada uno de los ejemplos negativos. Porque eso está dentro de aquello que nunca supimos apreciar ni amar a Venezuela. Nunca le pusimos a funcionar a Venezuela en base a su vocación y a sus oportunidades. Nunca quisimos entender la capacidad de lo que significa esta tierra llena de maravillas. Entonces, esa es nuestra realidad. La realidad es que desde hace tiempo somos el ejemplo de lo peor. Y todo eso gracias al socialismo, gracias al chavismo, gracias a todos los que han hecho posible que durante 25 años la tiranía chavista se haga cada vez más fuerte, voto a voto. En Estados Unidos también esta semana tuvimos una muy buena noticia. Condenaron a Manuel Rocha, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, no tanto con la pena, 15 años de prisión y pagar $500.000 por ser un espía durante 4 décadas. Sí, antes las penas con respecto a la traición tenían muchísimo más sentido. Estamos hablando de traición. Estamos hablando de un embajador trabajando para un gobierno catalogado como enemigo. Porque, ok, muchas veces están trabajando para gobiernos que están catalogados como aliados, ¿no? Pero este es un gobierno catalogado como enemigo. El asunto sería interesante abrir la realidad porque ¿cuántas cosas estarán así dentro de la Secretaría de Estado? Porque un ejemplo de esa realidad es cómo fue que la Secretaría de Estado no entendió la realidad de lo que estaba sucediendo en Venezuela durante los primeros años del chavismo. ¿Cómo Ujú. era aquella frase del embajador John Maisto donde dijo, midan al chavismo por lo que hace y no por lo que dice? Lo cierto es que
el chavismo decía atrocidades y hacía barbaridades. Entonces, ¿desde cuándo eh, la Secretaría de Estado tendría que mirar para adentro mucho más allá de este embajador que se encontraba en Bolivia? Eso es una gran realidad para poder entender cómo es posible que el mundo esté tan de cabeza, cómo simplemente las cosas que importaban políticamente, ideológicamente, fueron puestas a un lado. Fue tanta la gente que se comió aquella ridícula estupidez del fin de la historia y de la muerte de las ideologías. ¿De verdad fue tanta o simplemente se arroparon de eso para poder ir con un destornillador desarmando toda institucionalidad, desarmando toda defensa, desarmando hasta los principios lógicos? Aquel principio lógico que dice, si camina como pato, si vuela como pato, si tiene patas palmeadas como pato, es pato. Es una No realidad hay otra. constante. Entonces, el asunto es que el chavismo desde el inicio olía a comunismo, se reunía como comunista, todo era para la destrucción del comunismo, todo era de las manos de Cuba. Entonces, no, era lo que decía y no lo que hacía. Por favor. Ahora con este señor, la jueza quería dar una pena más grande, más alta. Pero después, bueno, con la fiscalía llegaron a un acuerdo. Está bien, el señor tiene 70 y pico de años, 15 años en la cárcel. No creo que cuando salga le queden muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Eh, pero Pero, igual, ahí los ¿cómo es? acuerdos. Los acuerdos fue porque también aprovechó quiénes eran el resto de tus contactos. Dame aquí y con eso te voy quitando un poquito más. Lo natural de ese tipo de cosas. Sí, claro, claro, van dando pistas y bueno, con eso rebajan su pena. Pero se pedían muchos años más. Lo lógico es Y traición. por supuesto, sacarle la ciudadanía inmediatamente, Absolutamente lógico. porque es lógico. Todos los que venimos a este país y somos ciudadanos por adopción, hacemos un juramento. Si no lo cumplimos, bueno, volvete a tu tierra y listo. Ujú, ujú. Pero es indignante. 40 años y nadie se dio cuenta. Es como mucho, no Es sé, me como, parece. es como mucho y para hacerse muchas, muchas preguntas. También he leído el comunicado de don Vladimir Padrino López. Ok. Qué lindo lo escribió, como si sintiera lo que pasa en su tierra, como si cuidara la patria. Tú Dios mío. sabes que las nomenclaturas político-militares en los procesos revolucionarios siempre se van y se arropan de una carga hasta poética, ¿no? Para poder justificar las barbaridades que se viven. El mentir es normal, el mentir es fundamental en todo este tipo de procesos. Imponer la mentira es la parte más difícil, ¿no? Pero lo logran con muchísima tranquilidad en muchísimos casos. En Venezuela han logrado imponer toda clase de mentiras, los que tienen uniforme y los que no. Y así va el país, mentira tras mentira y con el aplauso de muchos. Esa es parte de nuestra realidad. Eso es lo que más duele. Pero cuando ves una noticia tan, con unas palabras tan rimbombantes, por las dudas hay que desconfiar. Eso es una verdad. Y Bien, lo que escribe este señor es horrible. vamos a lo que es realmente horrible, porque en realidad esto es solo un chiste más dentro del proceso de la destrucción de Venezuela. Un capítulo más dentro del proceso de la destrucción de Venezuela que ya el venezolano debería de terminarlo de entender. Estamos hablando de Padrino López, que iba a ser ministro de Defensa de Capriles para el año 2012. Es decir, todo este tiempo, Perdón. ¿Cómo? sí. En aquel tiempo, Padrino López era el jefe del CEO, Comando Opera- Ejecutivo Operacional. Ahorita tengo un lapso con eso. Este, Después, Capriles le hablaba, es usted, general, va a ser mi ministro. No decía, pero era evidentemente que le hablaba a Padrino, porque Padrino era el coordinador del Plan República. El Plan República es el que se encarga de la custodia de todo lo que tiene que ver con las elecciones y el cuidado.
de lo que debe haber para el día de la elección. Bueno, en aquel momento Capriles decía, en general. Bueno, el asunto es que después, por supuesto, Padrino llega al cargo de ministro de la Defensa, se funden los cargos durante un buen tiempo, Padrino tenía todo el poder, después lo vuelven a separar, pero sigue siendo Padrino ministro de la Defensa. Este, y tanto es así que después llegamos al 2019 y aquella rebelión encabezada por Leopoldo y Guaidó ahí en el distribuidor de la Carlota. Y por supuesto eso iba de la mano con de Michael Moreno y Padrino López, ¿no? Entonces, esa maravilla, entonces que hoy Padrino de ese tipo de declaraciones van simplemente dentro de parte del chiste de lo que han convertido el país durante todos estos años. Jenny, en lo importante y en lo realmente preocupante está lo que tiene que ver con el, lo que está sucediendo en Medio Oriente. Acabó el Ujú, Ramadán, sí, sí, sí. acabó el Ramadán después del bombardeo que generó Israel decapitando a gran parte de lo que es la cabeza de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria. Este, y ya con el fin de Ramadán, Irán empieza a apretarle la tuerca a sus proxies. Entonces comenzarán, por supuesto, una serie de bombardeos encabezados por Hezbollah. Este, se activará muchísimo más a los hutíes en Yemen. Se buscarán otro tipo de fuerzas paralelas que vienen a ser parte de ese esquema de proxies iraníes para ir atacando a Israel y generar un gran desgaste dentro de su estrategia de defensa. ¿Qué se busca en eso? Que después no se pueda defender de misiles muchísimo más peligrosos que sí vengan desde Irán. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en el momento en que ya Irán no juegue a través de sus proxies, sino que de una vez vaya a la pelea? ¿Qué es lo que nos viene mañana? Es muy importante entender esas realidades, más para el venezolano, porque Venezuela está imbuida en aquel eje, en el eje del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. En la parte del fundamentalismo islámico la encabeza Irán. Desde los tiempos en que venía para acá Jamenei, en los tiempos en que venía acá todo el tiempo, me cuesta ahora recordar aquel que fungía como presidente de Irán, Ahmadinejad, muy, muy amigo de Chávez y de Maduro. Entonces, son estructuras que están muy bien amarradas y en las cuales no se ha bajado la guardia. El proceso islámico, en la boca del canciller de Irán, dijo aquí en Venezuela, en el momento de las elecciones en los Estados Unidos, que el fin de la hegemonía de Occidente había terminado. En aquel momento yo Ujú. explicaba que esa frase lo que significaba era el fin de la libertad ha llegado. Entonces, son cosas que hacen que la posición en la cual se encuentra Venezuela debido a la estrategia llevada por el chavismo en lo internacional y debido a esos acompañamientos ideológicos, nos pongan en una situación aún mucho más delicada de lo que sería simplemente encontrarnos ante la realidad de que estamos próximos a una conflagración global. Sí, lamentablemente, lamentablemente. Irán prometió que iba a tener la bomba en 10 o 15 años y lo prometió hace 15 años. Sí, Así que es muy probable que si no está hecha ya esté a punto de hacerse. sí. Y, y hay que pensar muy bien lo que va a pasar después. Hay que pensar muy bien lo que va a pasar después. Esperemos que Irán no dé el paso. Es muy difícil que no lo dé, porque la situación a la que se encuentran arrimados. El asunto es ver hasta dónde llega la influencia de China. China y sus arreglos que ha logrado sentar en una mesa a los suníes, representación de Arabia Saudita, y a los persas manejando toda la estructura chiita en representación de Irán. ¿Cómo podrá verse eso? ¿Hasta dónde China va a poder ser garante de la paz o está interesado en mantener esa garantía de paz frente a la realidad que estamos viviendo, en la realidad en la que nos encontramos, que lo que está en la Casa Blanca es lo que ha permitido el desastre en Ucrania? Entonces, Sí. bueno,
Noel, se nos ha ido la hora. Te convocamos, Dios mediante, para el próximo domingo a la madrugada. Perfecto, Jenny, si Dios quiere, estaremos aquí. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros nos vamos hasta el próximo sábado a la medianoche, donde junto al profe Morales compartiremos 6 horas más. Que tengan una excelente semana. Chao.